El Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir en los mercados de deuda pública de Reino Unido, es decir, en el mercado de bonos, para frenar una crisis de liquidez en el sector de las pensiones del país, desencadenada por el fuerte aumento del rendimiento de los bonos británicos, después de que el nuevo gobierno de Liz Truss anunciara un programa masivo de recortes de impuestos sin financiación y subsidios a la energía. Vamos a ir desglosando este párrafo a detalle. La primer ministra de Reino Unido, Liz Truss, anunció un programa masivo de recortes de impuestos, es decir, que el Estado bajo esta medida estaría recaudando menos dinero para sus gastos. Esta medida de ayuda social se da en un contexto equivocado. Si la inflación solo sube en la economía, este tipo de medidas solo refuerzan este comportamiento. Es por esto que su medida fue repudiada. Aquí podemos ver el avance de la tasa de inflación desde finales del año pasado. Lo único que ha hecho es subir sin parar. Debido a este aumento en la tasa de inflación, es por lo que el Banco Central de Reino Unido ha subido las tasas de interés de referencia con el objetivo de que la inflación ceda. Actualmente la tasa de referencia está en 2.25 y con vistas a seguir aumentando según los propios dichos de los miembros del Banco Central. Llevar este plan adelante implicaría que si el Banco Central sube las tasas para bajar la inflación, pero además se toman medidas fiscales que la suben, entonces estamos en un círculo sin sentido. Los esfuerzos del Banco Central no servirían, se terminaría generando más inflación y los costos de financiación serían cada vez más caros. Un gran problema. Todos los medios, incluido el prestigioso The Times, mostraron que Truss tiene el apoyo de apenas un británico sobre 10, siendo la líder política más impopular en las últimas 2 décadas en el Reino Unido. Una mujer condenada a muerte, así definen los medios la situación de la primera ministra británica Liz Truss, que de todos modos lucha para estabilizar su posición y mantenerse en el cargo, después de que un colapso económico la obligara a dar un humillante giro en su plan de reformas fiscales, poniendo en duda su futuro como líder. Los rendimientos de los bonos del Tesoro no han parado de subir, alineado con la subida de las tasas y el endurecimiento en la política monetaria. El precio de los bonos del Tesoro, dada su correlación inversa con el rendimiento, se han desplomado como se ven en esta imagen. Es por esto que el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir en el mercado de bonos de Reino Unido, justamente para frenar estas caídas. Con esto me refiero a que el mismo banco debió salir a comprar los bonos para generar presión de demanda. La compra de bonos del Tesoro está vinculada a políticas monetarias expansivas, es decir, políticas que generan inflación, totalmente opuestas a las políticas que se están tomando actualmente. Durante unas declaraciones del Fondo Monetario Internacional, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, había dicho que el banco pondría fin a sus compras de bonos el día viernes 14 de octubre y advirtió a los fondos de pensiones que debían abandonar las posiciones insostenibles para ese entonces. ¿A qué nos referimos con la crisis en los fondos de pensiones? Un fondo de pensiones es un instrumento financiero que nace con el objetivo de generar flujos monetarios. Se toma el dinero de las personas que aportan y se invierte con él. Dado que las tasas de interés a nivel mundial se han mantenido cerca de cero antes de la pandemia, lo atractivo a la hora de invertir eran las acciones de las empresas, que hoy en día están por el suelo debido a todas las medidas monetarias que se han tomado en el mundo. Traducido, los fondos de pensiones están perdiendo dinero, sumado a que se han apalancado, es decir, que se han endeudado para luego invertir, lo que ha generado una ola de llamadas al margen. Una llamada al margen se da cuando las pérdidas son tales que se pone en riesgo el dinero que se ha tomado prestado para invertir, o sea, se pierde el capital propio y el prestado. Los inversores LDI, que son aquellos que invierten de forma apalancada con dinero prestado, se ven obligados a vender sus activos para cubrir estas pérdidas, lo que genera una avalancha de caídas como la que vimos en el mercado. El Banco Central de Inglaterra puso en marcha su plan de compra de bonos de emergencia. Ese programa tenía como objetivo inyectar liquidez en los mercados para ayudar a prevenir la venta de los gilts, que son los bonos utilizados en algunos fondos de pensiones. Para uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, la crisis de los fondos de pensiones del Reino Unido apenas está comenzando, ya que los bancos centrales de todo el mundo elevan las tasas de interés y desactivan la flexibilización cuantitativa. Paul Marshall, cofundador de la firma de inversión de $62.000 millones Marshall Wace, dijo que los bancos centrales habían creado el ambiente perfecto para la mala inversión,
al mantener artificialmente bajas las tasas de interés durante años. Los bancos centrales, que ahora revierten años de flexibilización cuantitativa para contener la inflación, han inducido a la volatilidad y han agitado los mercados de acciones, bonos y divisas. El gobierno del Reino Unido, bajo un nuevo canciller, ahora ha revertido los recortes de impuestos que anunció el mes pasado, que provocaron una venta masiva de gilts, es decir, de bonos, y expusieron la debilidad en las estructuras de las inversiones apalancadas. Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, rebaja la previsión de crecimiento del Reino Unido en el 2023 hasta 1% negativo desde el 0.4% negativo. Una vez eliminado la mayoría del plan de estímulo que presentó Liz Truss, las previsiones para la economía británica son muy duras para los próximos trimestres. Ahora analizaremos los principales indicadores macroeconómicos para tener una idea general de la salud de la economía del Reino Unido. PMI es un indicador que se elabora a partir de la información aportada por los encargados de compras de las empresas pertenecientes a un sector, en este caso al sector de servicios. Cuando un PMI es superior al 50%, esto indica que los directores de compra tienen confianza y anticipan una expansión económica. En caso contrario, si es inferior al 50%, esto significa que esperan una recesión económica. En el gráfico solo vemos caídas. El índice de confianza del consumidor es un indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre la evolución del estado general de la economía y sobre su situación financiera personal. En Reino Unido este dato es cada vez peor. Esto refleja cómo se sienten los consumidores, es decir, los ciudadanos. La deuda pública corresponde a las obligaciones financieras, bonos, préstamos, contraídas por el gobierno, a través de las cuales se compromete a pagar intereses y el préstamo original en ciertas fechas determinadas. La relación entre deuda y PBI mide el apalancamiento financiero de una economía, es decir, qué tan endeudada está en relación a lo que se produce. Las tasas de desempleo en general en las economías más grandes aún se mantienen sólidas. Es uno de los pocos indicadores que se mantienen fuertes, lo cual nos manifiesta que lo peor aún no ha llegado. El crecimiento económico se está desacelerando como se ve en la gráfica. Es enorme el cambio desde enero de este año a hoy. La velocidad impresiona, la economía está débil y se ve a nivel mundial. Las políticas monetarias adoptadas no ayudan en nada, al contrario, ellas mismas generan estas caídas. En este gráfico vemos lo mismo pero detallado de forma mensual. Ya Reino Unido ha tenido 2 periodos negativos, es decir, donde la economía no ha crecido nada, al contrario, se ha contraído. Un déficit de balanza comercial significa que el país está importando más bienes y servicios de lo que exporta. Significa que a nivel externo, Reino Unido gasta más de lo que gana. El gasto del gobierno o sector público es enorme en relación a lo que la economía produce. Este gasto aumentó ferozmente en el 2020, dado los gastos enormes que generó la pandemia. Ahora están un poco más bajos, pero los costos económicos de esos gastos aún están pagándose. Y aquí tenemos los ingresos fiscales, es decir, los ingresos del Estado recaudados por los impuestos pagados por los ciudadanos. Los impuestos se usan para financiar los gastos del Estado, pero si los ingresos disminuyen y los gastos aumentan, estamos en problemas. No se pueden pagar todos los gastos. Esto lleva a buscar financiación por otros medios. Y el clásico es la impresión de dinero, lo que genera aumento en la oferta monetaria y por ende aumento en la inflación. Ahora veremos la evidencia del aumento en la oferta monetaria, el M1 y el M2. M1 es el concepto más líquido del dinero. Está compuesto por los billetes y monedas en circulación, las cuentas corrientes y cuentas a la vista. Por su parte, M2 considera, además del M1, los depósitos a plazo. El índice de confianza empresarial tiene como objetivo conocer la visión que tienen los empresarios sobre la situación y las expectativas de su negocio, por lo que en suma sirve para sintetizar la opinión de los mismos sobre la situación económica global. Los empresarios son quienes generan empleo a través de su actividad. Si su confianza es baja, no se sentirán cómodos invirtiendo en dicho país, ya que se sienten desconfiados. La producción en el rubro industrial y manufacturero está cayendo. Cuando la producción cae es porque las empresas que producen dichos artículos no están vendiendo lo suficiente. Entonces reducen su producción, que es sinónimo de que comenzarán a despedir empleados. Se ve el mismo patrón de caídas en la producción manufacturera. En conclusión, la situación económica del Reino Unido está bastante delicada.
Y lo que sucedió cuando Liz Truss quiso implementar este nuevo plan, lo único que hizo es empeorar las cosas. El mismísimo Banco Central de Reino Unido entonces tuvo que salir a comprar bonos para poder contener la enorme volatilidad que se había generado. Y es por esto que la libra esterlina, la moneda oficial de Reino Unido, se ha visto muy afectada por todos estos acontecimientos. Podemos ver en primera instancia cómo se desplomó y luego, con todas las medidas tomadas, pudo volver a su cauce. Espero que este video te haya sido muy interesante, que hayas comprendido toda la información que he compartido y espero tus comentarios. Un saludo y hasta la próxima.